En la primera clase, la humillaron por su ropa. Pocos sabían que estaban cometiendo el mayor error de sus vidas. La respuesta no vendría de ella, sino de un lugar que ni imaginaban. Si la arrogancia te indigna, suscríbete ahora, porque el giro de esta historia es inolvidable. Nadie notaría a Rachel Monroe, y esa era precisamente su intención. El sudadero gris, ya descolorido por el tiempo y los lavados, caía sobre sus hombros de una forma que ocultaba cualquier rastro de su postura. Los jeans, rotos en la rodilla y la mochila vieja colgada en un hombro, completaban el disfraz de alguien que solo quería pasar desapercibida. Al entrar en la aeronave, el contraste era evidente. Hombres con trajes caros y mujeres con bolsos de marca la miraban de reojo, y sus cerebros, entrenados para categorizar todo en segundos, la pusieron inmediatamente en la categoría de fuera de lugar. Sintió los juicios silenciosos, pequeñas pullas de desprecio que no necesitaban palabras para ser comprendidas. Mientras caminaba por el pasillo en dirección a su asiento, Olivia Hart, la jefa de las azafatas, veía la primera clase como su dominio personal, un santuario de exclusividad que protegía con una sonrisa afilada y una postura impecable. Cuando Rachel le entregó su tarjeta de embarque, el cerebro de Olivia activó una alarma. Ese sudadero, esos jeans, eso no pertenecía a su sección. Una sonrisa condescendiente apareció en sus labios. En voz alta, lo suficiente para que los pasajeros cercanos la escucharan, dijo: «La clase económica está allá atrás, querida, pero como hoy está lleno tendrás que sentarte aquí». Las risitas que siguieron fueron como veneno sutil. Para Olivia fue una pequeña victoria, una forma de reafirmar el orden natural de las cosas y mostrar a sus pasajeros importantes que ella estaba de su lado. Richard Hale, un ejecutivo cuyo traje parecía costar más que un coche económico, sintió una ola de irritación. La presencia de Rachel era una mancha en su experiencia de primera clase. Miró su Rolex, un recordatorio constante de su propio valor, y luego miró a la figura encogida de Rachel. Para él, el mundo era simple: pagas por el privilegio, y esa mujer claramente no había pagado. Se inclinó hacia su vecina, Jessica Lang, una mujer igualmente sumergida en el lujo, y comentó en voz alta lo suficiente para ser escuchado. Probablemente consiguió uno de esos boletos promocionales de última hora. Jessica soltó una risa fina y agregó, mirando directamente a Pino 605. Rachel, pobre, debe estar muy emocionada por finalmente volar en un avión como este. Su burla flotó en el aire, pero Rachel solo ajustó su mochila debajo del asiento, su silencio un océano que ellos no podían descifrar. Cuando el servicio de a bordo comenzó, la actuación de Olivia alcanzó su punto máximo. Deslizaba por el pasillo con una bandeja de menús, entregándolos con una sonrisa ensayada a cada pasajero, excepto a uno. Al llegar a la fila de Rachel, hizo una pausa teatral. Sus ojos recorrieron el sudadero gris con un desprecio mal disimulado antes de volverse hacia el pasajero al otro lado del pasillo, ignorando por completo a Rachel. Era un mensaje claro, un acto de exclusión social ejecutado con precisión quirúrgica. Los demás pasajeros lo notaron, algunos con un placer sádico, otros con un leve incomodidad. Rachel, sin embargo, no mostró ninguna reacción. Solo tomó su botella de agua de la mochila. El sonido del plástico abriéndose fue el único protesto en medio del silencio humillante que la rodeaba. En el asiento junto a la ventana, Tara Wells, una influencer digital cuya vida era una curaduría de momentos perfectos, observaba la escena con un interés casi profesional. Para ella, Rachel era un estudio de caso de lo que no debía ser. Vio la humillación de Olivia y sintió la necesidad de participar, de marcar su territorio social. Con una risita ahogada,
lo suficientemente alta como para ser notada, se volteó hacia su amiga y dijo: «Creo que tiene miedo de...». Sentarse cerca de la salida de emergencia nunca debe haber volado en un lugar que no fuera hasta el fondo. La broma fue cruel e innecesaria, y actuó como un catalizador. Las risas en la cabina se volvieron más audaces, más abiertas, convirtiendo la incomodidad de Rachel en entretenimiento para la élite. Richard Hale sintió que era el momento perfecto para el golpe final. Viendo que Rachel seguía impasible, decidió que necesitaba romper esa fachada de calma. Con un aire de falsa preocupación, proyectó su voz sobre los asientos. «No se preocupen por ella. Probablemente está acostumbrada a la comida rápida. No le hará falta nuestro menú». El comentario fue la gota que colmó el vaso, el permiso final para que todos la vieran como inferior. Más risas resonaron, llenando el aire presurizado de la cabina. Pero la reacción que él esperaba, lágrimas, ira, una palabra siquiera, nunca llegó. Rachel solo ajustó la tapa de su botella de agua, un gesto minúsculo y preciso, pero que transmitía un control tan absoluto que, por un instante, hizo que la sonrisa de Richard vacilara. El vuelo continuaba tranquilo y la atmósfera en primera clase era de complacencia. Richard y Tara intercambiaban comentarios presuntuosos, mientras Olivia los atendía con atención redoblada. Entonces, una voz calmada pero firme interrumpió la tranquilidad. «Señoras y señores, aquí el comandante. Estamos recibiendo una indicación intermitente de fallo en uno de los sensores del sistema hidráulico, aunque todo parece ser una falsa alarma. Nuestro protocolo de seguridad es estricto. Por precaución, el control de tráfico nos ha dirigido hacia la pista más cercana y segura para una inspección, que es la base aérea de Andrews». Un murmullo de frustración recorrió la cabina. Y mientras la aeronave comenzaba su descenso, la visión de los cazas F-22 alineados en la pista apareció, perfectos y mortales. La mujer encogida en el sudadero gris desapareció. En su lugar apareció una figura erguida, cuyos ojos, antes bajos y evasivos, ahora estaban fijos en esos cazas con una intensidad cortante. Su respiración cambió, volviéndose más lenta, más controlada. No veía solo aviones. Veía el modelo específico del estabilizador vertical, la configuración de las armas bajo las alas, el brillo familiar del cockpit, un torbellino de recuerdos, el olor de queroseno, el rugido ensordecedor de los motores, la presión aplastante de la fuerza G la invadió. El mundo mezquino de insultos y burlas dentro del avión se disolvió, reemplazado por un universo de disciplina, peligro y honor que era su verdadero hogar. La puerta de la aeronave se abrió, pero no fue el equipo de mantenimiento el que entró. Fue un hombre con uniforme de vuelo, un mayor, cuya postura erguida y mirada enfocada imponían un respeto inmediato. El aire de impaciencia de primera clase se disipó, reemplazado por una curiosidad tensa. El mayor Kyle Bennett dio 2 pasos hacia la cabina, sus ojos recorriendo los rostros de los pasajeros con un propósito claro. No buscaba una falla mecánica, estaba buscando a alguien, y entonces su mirada encontró la de Rachel. Se detuvo, congelado. Por un instante, una expresión de pura incredulidad apareció en su rostro, rápidamente reemplazada por un reconocimiento profundo y reverente. «Shadowhawk 12», dijo en voz baja, casi un susurro, antes de corregirse, su voz ahora clara y resonante en el silencio mortal. «Midnight Viper, señora, no lo puedo creer». Las palabras flotaron en la cabina, sin sentido para todos, excepto para la mujer que ahora se levantaba. Al ponerse de pie, la transformación de Rachel fue completa. Ya no quedaba rastro de la figura encogida y anónima. Se movía con una economía de movimientos y una autoridad silenciosa que paralizó a todos.
El mayor Bennett dio un paso atrás, un gesto instintivo de deferencia. «La están esperando en la pista», dijo, su voz cargada de un respeto que rozaba la adoración. Sin mirar atrás, sin dirigir una sola palabra a los rostros, sorprendidos de Olivia, Richard o Tara, Rachel lo siguió hacia afuera del avión. La cabina, antes llena de risitas y susurros arrogantes, se sumió repentinamente en un silencio absoluto y aplastante. Al bajar las escaleras hacia la pista, el agudo sonido de los motores y el fuerte olor a queroseno la envolvieron como un viejo amigo. La luz del sol la hizo entrecerrar los ojos, pero su visión se ajustó rápidamente. Frente a ella, cerca del fuselaje de un F-22, estaba un grupo de pilotos. En el instante en que la vieron, sus conversaciones cesaron. Uno a uno se enderezaron y en un movimiento sincronizado y preciso, llevaron la mano a la frente en una salutación impecable. No era un saludo casual, era un gesto de profundo respeto, una formalidad reservada para oficiales de alto rango y figuras que, para ellos, eran más mito que realidad. En ese momento, bajo la mirada de esos guerreros, ella no era una pasajera, era un monumento vivo. Un piloto, visiblemente más joven que los demás, dio un paso adelante, rompiendo la formación. Había una emoción cruda en sus ojos, una vulnerabilidad que contrastaba con su uniforme de vuelo. Se detuvo a una distancia respetuosa y, con la voz entrecortada, dijo las palabras que sellaron la verdad para cualquiera que pudiera estar observando desde la ventana del avión. «Señora Midnight Viper, usted salvó a mi escuadrón sobre el Golfo. Nosotros no habríamos regresado a casa». Rachel solo lo miró, su rostro impasible, pero por dentro, el peso de ese recuerdo específico, la alarma estridente, el cielo explotando en fuego, las decisiones de vida o muerte en fracciones de segundo, volvió con una claridad brutal. Hizo un leve asentimiento, un reconocimiento silencioso del costo de ese día. Dentro del avión, el silencio fue roto por un murmullo de incredulidad. Los pasajeros que se amontonaban en las ventanas intentaban describir la escena a los demás. La salutación en unísono, el piloto acercándose a ella. Richard Hale, cuyo rostro había perdido todo color, fue el primero en intentar reconstruir su realidad destrozada. Forzó una risa, un sonido vacío y frágil. «¡Qué ridículo!», dijo para nadie en particular. «Parece una escena de Hollywood. Deben estar grabando alguna película o algo así». Tara Wells, la influencer, se aferró a esa explicación como si fuera un salvavidas. «Exacto. Es una jugada de marketing, seguro. Contrataron actores para hacer un video viral. Es la única explicación lógica. No estaban tratando de convencer a los demás, estaban tratando desesperadamente de convencerse a sí mismos. Mientras tanto, Olivia Hart sentía un frío glacial subir por su espina dorsal. Para ella, no había la opción de la negación. Ella era la representante de la aerolínea, y cada uno de sus actos de desprecio, la broma sobre la tarjeta de embarque, el menú negado, la mirada de desdén, pasaba por su mente en una repetición torturante. Un pánico helado se apoderó de ella. No había insultado a una pasajera cualquiera. Había humillado a una heroína militar ante una cabina llena de testigos. Su sonrisa profesional, su mayor arma, ahora parecía una máscara grotesca y congelada. Podía sentir las miradas de los demás pasajeros sobre ella, ya no como cómplices, sino como jueces. El abismo se abrió bajo sus pies y se dio cuenta de que acababa de cometer el mayor error de su carrera. Minutos después, que parecieron una eternidad, Rachel reapareció en la puerta del avión, sola. Seguía usando el mismo sudadero y los mismos jeans rotos, pero era como si fueran otras ropas vistiendo a otra persona. La mujer que volvió no caminaba, marchaba,
con una postura que irradiaba una autoridad calmada e inquebrantable. En una mano llevaba un casco de vuelo, con la visera oscura y el emblema de un escuadrón grabado en el lateral. En la otra llevaba un pequeño broche de metal, el contorno de un águila con las alas extendidas. Mientras caminaba por el pasillo, la gente se encogía en sus asientos. Las miradas que antes la medían con desprecio, ahora no se atrevían a encontrar las suyas, enfocándose en el suelo, en la ventana, en cualquier lugar que no fuera la mujer que habían juzgado tan erróneamente. Poco antes de que llegara a su asiento, un joven de la tripulación de tierra, un aviador con el overol de la Fuerza Aérea, subió a bordo para entregar un informe al piloto. Se detuvo abruptamente al ver a Rachel. Sus ojos se abrieron, primero hacia el casco, luego hacia el broche en su mano y, finalmente, hacia su rostro. Un destello de puro asombro pasó por él. Sin dudarlo, se enderezó, golpeó sus talones y prestó una salutación rígida y formal. «Señora, es un honor indescriptible», dijo con la voz llena de admiración juvenil y sincera. Ese gesto simple, proveniente de una fuente completamente nueva, fue el golpe final. La teoría del marketing de Tara y la escena de Hollywood de Richard se desmoronaron en polvo, dejando solo la verdad, desnuda y brutal. El comandante anunció que la inspección había terminado y que despegarían pronto. El viaje continuó, pero la cabina se transformó en una cámara de vacío social, donde cada uno estaba atrapado en sus propios pensamientos. Lo que Richard y Tara no sabían era que su juicio no se limitaría a ese vuelo. Un pasajero de la clase ejecutiva, un joven empresario que había observado la humillación con repulsión silenciosa, había grabado discretamente el comentario de Richard sobre comida rápida y las risas de Tara. Tan pronto como el avión alcanzó la altitud y se restableció la señal de Wi-Fi, publicó el video. El post, contextualizado con la revelación de que la mujer era Midnight Viper, una piloto heroica, explotó. En tierra, el mundo digital ya estaba en llamas, y los teléfonos de Richard y Tara comenzaron a vibrar incesantemente con el sonido de las primeras notificaciones de su ruina. Rachel, sin embargo, no notó nada de esto. Para ella, el drama dentro del avión se volvió irrelevante en el momento en que pisó la pista. Sentada en su asiento, con el casco a su lado, su mente estaba a miles de kilómetros y muchos años de distancia. Revivía el brillo cegador de un misil enemigo, el peso de la responsabilidad por cada vida en su escuadrón, la soledad del cielo nocturno en territorio hostil. Las palabras de Olivia y Richard eran como piedritas lanzadas contra la armadura de un tanque. No podrían rasparla. La batalla que libraba ahora era interna, una liquidación de cuentas con los fantasmas y las glorias de Tentennina. Una vida que esas personas en sus trajes caros jamás podrían concebir. Su venganza era su propia indiferencia. Cuando el avión finalmente aterrizó en la puerta, el sonido del aviso para desabrochar los cinturones fue como el gong final de una lucha perdida. El habitual alboroto por recoger el equipaje no ocurrió en primera clase. Richard Hale ya estaba al teléfono, el rostro pálido, escuchando en silencio mientras su carrera era desmantelada del otro lado de la línea debido a un incidente viral. Tara Wells miraba la pantalla de su celular con horror, viendo cómo el número de sus seguidores caía en tiempo real, reemplazado por una avalancha de comentarios odiosos que destruían la imagen que había tardado años en construir. Olivia, por su parte, se movía como un autómata, la sonrisa congelada en su rostro ahora pareciendo una máscara trágica, sabiendo que una advertencia formal y un descenso eran lo mejor que podría esperar. Rachel se levantó tranquilamente, tomó su vieja mochila y el casco. No les dio una sola mirada. Su caminar por el pasillo, ahora, era una marcha fúnebre para el ego de ellos.
Al salir hacia la pasarela de desembarque, un hombre de apariencia tranquila la esperaba. James Monroe, su esposo, no usaba traje ni uniforme, solo un suéter sencillo y una sonrisa cálida. No la saludó como una leyenda, sino como la mujer que amaba, dándole un suave beso. ¿El vuelo fue tranquilo?, le preguntó, tomando su mochila. Rachel dio una pequeña sonrisa. «Con algo de turbulencia», respondió ella. La simplicidad y el calor de ese reencuentro eran un mundo aparte del veneno y el pánico que dejaba atrás en la aeronave. Mientras Rachel y James caminaban lado a lado por la terminal, un silencio incómodo se formó detrás de ellos. Los otros pasajeros de primera clase, que ahora desembarcaban, mantenían una distancia respetuosa, casi temerosa. Olivia, Richard y Tara caminaban con los hombros encorvados y la mirada baja, transformados en sombras de sí mismos. Ellos, que se consideraban el centro del universo, ahora eran solo espectadores anónimos en la historia de otra persona. Cada paso de Rachel, firme y seguro, con el casco de vuelo bajo el brazo, era un recordatorio silencioso y aplastante de la profundidad de su error. Ya no la veían como una paria, la veían como un espejo que reflejaba su propia pequeñez. En medio de la multitud en el vestíbulo de desembarque, una niña pequeña, sentada en el regazo de su madre, señaló con el dedo. Sus ojos estaban fijos, no en el rostro de Rachel, sino en el casco que llevaba. La niña era demasiado joven para entender de trajes caros o bolsos de marca, pero entendía de héroes. Tirando de la manga de su madre, preguntó con una voz clara y curiosa que cortó el aire tenso. «Mamá, ¿esa es la señora piloto?» La madre sonrió y asintió. Rachel lo escuchó. Se detuvo por un microsegundo, giró la cabeza y le dio una sonrisa genuina y cálida a la niña. En ese instante, ya no era invisible. La burla había sido borrada, reemplazada por la admiración en los ojos de una niña, la forma más pura de respeto que existía. Rachel y James continuaron su camino, pasando por las puertas automáticas de vidrio y desapareciendo en la luz del día. No miraron atrás ni una sola vez. No lo necesitaban. Allí, en el terminal, el grupo que antes la juzgaba se deshizo en silencio. Cada uno siguió su camino, aislado en su propia vergüenza. El vínculo de arrogancia que los unía ahora roto para siempre. Fueron dejados atrás, para lidiar con las ruinas de sus reputaciones y la memoria imborrable de la mujer que subestimaron de forma tan espectacular. El castigo más grande para ellos no vino de ninguna autoridad externa, sino de la aplastante certeza de que fueron ellos, y no ella, los realmente insignificantes en esa historia. La jornada de Rachel ese día nunca fue sobre buscar justicia o vengarse. Fue una prueba accidental, una colisión entre su pasado oculto y un presente superficial. No necesitaba su admiración, así como no fue herida por su desprecio. Su fuerza no residía en su identidad secreta o en sus hazañas heroicas, sino en su inquebrantable noción de quién era, independientemente de estar usando un traje de vuelo o un sudadero descolorido. El mundo trató de juzgarla por su capa, pero la historia contenida en sus páginas era demasiado grandiosa para ser comprendida por ojos tan pequeños. La niña en el vestíbulo siguió mirando la puerta por donde Rachel salió, mucho después de que ella desapareciera. En su mente, la imagen de la señora piloto quedaría grabada, un símbolo silencioso de valentía. Para los demás que permanecieron allí, solo quedó el eco de una lección brutal e inolvidable. Nunca se sabe quién está a tu lado. La persona a quien eliges humillar hoy puede ser simplemente la leyenda cuyas historias tus hijos algún día leerán con admiración. Y esa posibilidad, aterradora y maravillosa, flotó en el aire del aeropuerto, sin respuesta. La historia de Rachel Monroe es un recordatorio poderoso de que los verdaderos héroes a menudo caminan disfrazados de personas comunes.
El verdadero valor de una persona no está en lo que lleva puesto, sino en la fuerza de su carácter. Si crees que el honor y la resiliencia son las verdaderas medidas de una persona, comparte esta historia. Y para no perder más relatos de superación que inspiran, suscríbete a nuestro canal.